Hoy quiero hablarle de un tema poderoso. Y si usted entiende este tema, yo creo que nosotros vamos a salir edificados y empoderados. Amén. La iglesia a veces luce vulnerable. La iglesia a veces luce como indefensa, frágil, pero no es así. Amén. Hay poder en Jesús. Y esta mañana yo quiero hablarle del poder de la cruz. Y para que ustedes entiendan este tema, quiero iniciarlo así. En la ciudad de Santo Domingo, en el Parque Independencia, hay un monumento, un lugar especial que hace referencia, representa nuestra dominicanidad. Cuando vemos ese lugar, podemos decir, somos libres e independientes. Este lugar que antes se conoció como la Puerta de la Misericordia, eso tiene una historia, pero no la voy a contar. Hoy se llama el Altar de la Patria. ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos lo conocen? ¿Lo han visto? El Altar de la Patria es un lugar respetado por todos los dominicanos. Ahí reposan los restos de los padres de la patria. Es un lugar especial, un lugar emblemático, es un símbolo. El que ofenda a ese lugar ofende a los dominicanos, ofende la dominicanidad. Amén. No es un lugar cualquiera. ¿Qué hace de este lugar que sea tan especial? Que sea un ícono de la dominicanidad, que represente la dominicanidad. ¿Qué hace este lugar de especial? El 27 de febrero del 1844, ese movimiento llamado los Trinitarios, que estaban gestando la independencia del pueblo dominicano, que estaban gestando la República Dominicana, la nación dominicana, fueron esa noche a este lugar, lo ocuparon y gritaban una y otra vez: Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Por eso, pueblo dominicano, nuestros líderes que nos dirigen, no podemos sacar a Dios de la ecuación de esta nación, porque sus fundadores dieron el primer lugar a Dios. No hay una patria sin Dios, ni hay libertad sin Dios. Por eso ellos gritaban: Dios, patria y libertad, en la Puerta de la Misericordia, hoy conocida como el Altar de la Patria. Y allí uno de esos hombres valientes, Matías Ramón Mella, disparó un trabucazo, se izó por primera vez la bandera tricolor, confeccionada por María Trinidad Sánchez y Concepción Bona,
se hizo allí y allí se nació República Dominicana. Allí inició todo ese movimiento revolucionario, bélico, que dio como resultado final la nación dominicana. Por eso no podemos hablar de independencia sin recordar este lugar, el altar de la patria, la puerta del conde, como le llamamos. Amén. Tiene su historia también porque se le dice la puerta del conde. Pero no podemos hablar de República Dominicana sin mencionar ese lugar, porque fue allí donde nació la República Dominicana, con un grupo de hombres y mujeres llamados los Trinitarios. Amén. Algo que sí quiero destacar. ¿Qué hace de especial este lugar? Lo que ocurrió allí. El lugar en sí mismo es solo un símbolo. El lugar en sí mismo puede ser solo un monumento donde guarde cosas, un simple museo, donde guarde cosas antiguas. Pero ese lugar para los dominicanos no es un museo, no es un cementerio, no es solo un mausoleo. En ese lugar se libró esa noche la primera batalla de la dominicanidad. En ese lugar se izó por primera vez la bandera dominicana. Y cuando nosotros hablamos del altar de la patria, no solamente hablamos de los restos de los padres de la patria, hablamos ahí nació nuestra dominicanidad. Ahí comenzamos a ser una nación libre e independencia. Y te cuento esta historia, esta parte de nuestra historia, porque quiero hablarte de un lugar especial también. Hoy quiero hablar de un lugar trascendental en la historia de la raza humana. Hoy quiero hablar de un lugar singular que muchos han malinterpretado, que muchos han idolatrado inclusive. Muchos lo han tomado como un amuleto. Muchos lo han tomado solamente como una prenda. Pero yo quiero hablarte de un lugar donde se completó la obra redentora de Jesús. Quiero hablarte de un lugar donde Jesús entregó su vida y tomó mi lugar. Y hoy soy libre, hoy soy salvo. Hoy el pecado no tiene poder sobre mí, la muerte no tiene poder sobre mí, porque en ese lugar el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, se paró, fue a ese lugar, derramó su sangre, tomó mi lugar. Y recuerdo una de esas conversaciones que narra ese momento tan especial, cuando habían otras dos cruces, donde en este lugar no estaba solo esa cruz, habían dos más. Y los dos que estaban en esa cruz dijeron: estamos pagando por nuestro mal. Estamos pagando por nuestros hechos. Estamos pagando por Pero Él ningún mal ha hecho. Amén. Amén.
Cuando nosotros reconocemos la cruz de Cristo con la revelación adecuada, vamos a recibir el intercambio que hubo en ese lugar. La cruz de Cristo fue el lugar donde hubo un intercambio, donde se logró un intercambio con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos esto, esto tiene que producir un cambio radical en nuestras vidas. Mucha gente cree que cualquier cruz, por eso hay tantos tipos de cruces. Cuando ustedes ven en los símbolos, hay diferentes tipos, hay diferentes formas de hacer esa cruz. Y no todas las cruces tienen el valor de esa cruz. Por eso un escritor hablaba de la cruz de Jesús. No la cruz en que murieron los ladrones, o la cruz en la que, en los maderos en los que los romanos acostumbraban a llevar a sus reos. No era el madero donde los romanos ejecutaban la pena de muerte. Esta fue una cruz que la ocupó alguien. Y hoy esa cruz, hay un poder en entender la revelación de la cruz. De la cruz por el que murió en esa cruz. Por la persona que ocupó esa cruz. ¿Sabe? Ese era nuestro lugar. Y no iba no iba a ser más que un madero más, valga la cacofonía, la redundancia. No iba a ser más que un madero donde un pecador, donde un delincuente, donde un transgresor cumplía su sentencia. Pero en esta cruz no había un transgresor. En esa cruz estaba el Hijo de Dios, que tomó el pecado del mundo, llevó el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado de la humanidad, y fue y pagó ese precio para que hoy tú y yo no tuviéramos que ser colgados en un madero. ¿Cuántas veces obviamos ese sacrificio? Ignoramos el sacrificio. Cuando yo le hablo de la cruz, yo no le estoy hablando de un madero. Yo le estoy hablando del lugar donde el Hijo de Dios entregó su vida. Y antes de esta es la introducción. Tomó ese lugar para librarnos del pecado y de la muerte. Pastor, pero yo no estoy hablando de la muerte física, no. Estoy hablando de esa muerte eterna que habla en Apocalipsis. Y todo el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Estoy hablando que en esa cruz
Cristo pagó el precio, no a Satanás, sino pagó el precio ante el Padre, ante la justicia divina, para liberarte a ti y a mí de la sentencia que cargábamos. Porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos separados de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él tomó ese lugar para que tú y yo fuésemos libres de la muerte. Aleluya, aleluya. Pero en ese lugar también derrotó a tu enemigo, a mi enemigo número uno, al que te presiona, te tienta, te influencia para hacer el mal. Dice Pablo en Colosenses que Él, triunfando sobre ellos, los clavó en la cruz del Calvario. Fue en ese lugar que Cristo derrotó al diablo. Mucha gente esperan derrotar al enemigo con las mismas armas que él te ataca. Jesús lo derrotó con el sacrificio. Jesús lo derrotó con la cruz. Y entiéndame, que usted haga esto no aleja al diablo. Que usted ponga sus calzados o sus chancletas o sus chanclas en cruz no aleja al diablo ni a los demonios. Que usted cuelgue la cruz aquí no aleja al diablo y a los demonios. Vamos, para decirlo más bonito, porque la gente dice, nada más hablan de, no aleja el mal. Lo que los derrotó a ellos fue el que murió en esa cruz. Y lo clavó ahí. Cada vez que el enemigo ve a un cristiano que sabe lo que pasó en ese lugar, que sabe cuando se habla de la cruz, sabe de lo que se está hablando, entonces él se recuerda que ahí fue que él fue derrotado. Esos cristianos idólatras que creen que con coger un pedacito de madera y enseñárselo, creen que van a hacer algo. El enemigo se ríe. Pero cuando hay un cristiano que sabe, Cristo te derrotó, Cristo te clavó, Cristo te quitó todas las potestades y hoy yo soy libre por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él tiene que decir, ay, encontré uno, no puedo. Aleluya, aleluya. A nosotros nos llama cuando nos dicen, el Señor te va a dar casa, y el Señor le va a dar casa a ustedes. Porque Él dijo que eso era una añadidura. Eso era una ñapa para usted. Ñapa aquí en Santo Domingo como un regalo extra por usted comprar. Es que hay gente que bendecimos a los hermanos en México y amigos que nos están viendo. En Perú también. Y otros países de suramericanos. Y a todos los que nos están viendo en San Pedro, recordarle que aquí en la Sánchez 120 estamos aquí. A esos hermanos de otras ciudades que nos están viendo, bendecimos a los pastores de Oregon que son fijos.
Amén. Pero Él lo hizo todo ahí. Derrotó al diablo. Número 3. Esta es la introducción. Número 3. El acta de los decretos que te eran contrarios. Donde estaba todo lo que el enemigo había dicho. Tú no puedes bendecirlo porque él es un mentiroso. Tú no puedes bendecirlo porque es un engañador. Tú no puedes bendecirlo porque es un asesino. Y entiéndase que asesinos no son solo aquellos que cogen un arma y se la... ¿Cuántos han asesinado reputaciones? ¿Cuántos han asesinado, han matado autoestima de la gente, la han matado? Un asesino también. Tú no puedes bendecirlo porque es un perverso o es todo lo que usted se imagina. El Señor cogió todo eso y le dijo, ok, es verdad, Él es eso. Y dice que lo clavó ahí. Y ahora esas actas de decreto que nos eran contrarias han sido borradas, aleluya, por la sangre del Cordero. El apóstol Pablo dice sobre la cruz de Cristo, 1 Corintios 1, 17 y 18. El apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Sigue. Porque la palabra de la cruz, entienda, ahí no dice, porque la palabra cruz es diferente. Si le quitamos esa D, tiene otro significado, ¿sí o no? La palabra de la cruz. O sea, lo que pasó en esa cruz, el sacrificio de esa cruz, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Muchos no hemos sabido apropiarnos de los beneficios de la obra de Jesús en la cruz del Calvario por falta de conocimiento. Es más, muchos ni saben cómo fue ese proceso. Y yo paro a algunos quizás así, nárrame el proceso de la cruz de Cristo. Me contarán historias, me contarán lo que han oído. Y una cosa es oír y otra cosa es entender. Felipe, Dios lo lleva al desierto y le dice, Felipe, el Espíritu Santo lo lleva al desierto y le dice, Felipe, ese carro que viene ahí, páralo. Y Felipe no dudó, no titubeó en parar el carro. Y ve que el Señor tiene el rollo abierto, leyendo el libro de Isaías 53. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? La respuesta del hombre fue, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hijos, una cosa es saberse la historia, una cosa es leerla y otra cosa es entenderla.
que te sea revelada. Cuando la cruz de Cristo nos es revelada, entonces no pecamos. Entonces nos conservamos como una novia ataviada para su marido. Porque estamos entendiendo qué pasó ahí. Amigos, si usted entendiera lo que pasó ahí, usted nunca dijera cuando le hicieran un llamado, no. Usted no esperara que lo llamaran. Y yo quiero que para que ustedes entiendan la importancia de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entiendan que todos nosotros estábamos separados de Dios. Un ejemplo sencillo, no voy a poner a esa empresa porque no quiero comparar a mi Dios con esa gente. Pero ya sí encontré. Muchos de sus servicios ustedes tienen que pagar o tenemos que pagarlo, ¿verdad? Pero un día dejamos de pagarlo. Nos mandan una amonestación. Mire, si usted no paga antes de tal fecha, se le va a cortar el servicio. Se pasó la fecha y ya van 30 días después de la fecha. ¿Qué hacen? Ahí mismo se corta la relación entre usted y esa prestadora de servicio. Y ahora usted tiene una penalidad, usted tiene que hacer algo para restablecer esa relación entre usted y la prestadora de servicio, la que sea. Amén. ¿Por qué? Porque usted incumplió a sus obligaciones. No importa la causa. Usted hizo un contrato, un acuerdo, y usted tenía que cumplir su obligación. Eso pasó con el hombre. El hombre, Dios lo puso en un lugar para que tuviera comunión permanente con Él. Y dice que Dios hablaba con Adán. Pero alguien le vendió un sueño al hombre. Un sueño de independencia. Un sueño de que no necesitaba a Dios, que al contrario podía ser como Él. El hombre esta idea le pareció interesante. Como a muchos los engañan, vendiéndole cosas que aparentemente una oportunidad o cosas que le llaman la atención, cuando lo engañan. El hombre fue engañado por el enemigo. Le vendió la idea al hombre que podía vivir sin Dios, que podía competir con Dios, porque le digo, ustedes, Él sabe que ustedes serán igual a Él. Y cuando el hombre desobedeció las instrucciones de Dios para adquirir lo que le estaba vendiendo el enemigo,
Esto interrumpió la comunión de Dios entre el hombre y Dios. No sé si me estoy dando a entender. Lo primero que yo tengo que ver, ¿qué significa Dios para usted? Porque yo creo que ahí es donde viene el problema. Que para muchos Dios es solamente un concepto, una idea, una ideología. E ignoran que Dios es el dador de la vida, que Dios es el creador, que sin Él estamos muertos. Por eso Pablo y el apóstol Pedro también habla que en algún momento, que en otro tiempo estuvimos muertos en delitos y en pecados. Estábamos separados de Dios, de nuestro Creador. Y hay algo dentro de ti que está reclamando eso. Por eso muchos van a los brujos. Y dicen, no es porque van a los porque son perversos, es que andan buscando eso que satisfaga a ese espíritu que hay dentro de ti que te está diciendo, yo necesito a Dios. Yo necesito a Dios. Yo necesito, tus deseos del alma no me satisfacen. Tus deseos de la carne no me satisfacen. Necesito algo más. Y la gente va a buscar eso a muchas otras fuentes, ignorando que la fuente es Dios. Y todos quedamos desconectados de esa fuente por el pecado. Y en uno de los mensajes en este año le prediqué que el pecado tenía consecuencia. Todo lo que usted hace produce un resultado, tiene una consecuencia. O castigo o recompensa, pero tiene consecuencia. Amén. Y al quedar separado de Dios, muerto, incomunicado, entonces Dios envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros, para restablecer esa comunicación con Él, para restablecer esa comunión con Dios, para reconectarte a la fuente de nuevo. Déjenme, como es que quiero como que esto se internalice, se entienda, porque aunque muchos dicen, sí, pastor, yo lo entiendo, pero no lo entienden, porque no, tus acciones dicen que no. Esa cruz es el cargador de tu celular. Lo que pasó en esa cruz es lo que te va a reconectar a la fuente de nuevo. ¿Sabe por qué el hombre es infeliz? No es por las cosas que le faltan o las cosas que no tienen. Es infeliz porque está desconectado de la fuente de vida. Por eso el hombre es infeliz. ¿Sabe por qué el hombre se deprime? Y bueno, los psicólogos tienen sus experiencias, sus teorías. Bueno, quizá no llamarle su teoría, dan sus razones, sus argumentos, que quizá no dejan de ser válidos, son válidos, porque se generan cierto tipo de... Y por ahí yo no sé explicar eso, pero sí te quiero explicar algo.
La depresión es consecuencia de una vida sin Dios. Pastor, espérese, ahí hay un problema. Porque yo conozco muchos cristianos deprimidos. Llama a un deprimido y pregúntale, ¿cómo está tu comunión con Dios? Llámalo y pregúntale. Su misma condición te dice que yo no tengo ganas de nada, no tengo deseo de nada. Orar, eso. La palabra, la Biblia. ¿Cómo está tu comunión con Dios? El hombre no puede vivir sin Dios. Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú no necesitas más nada. Ay, no. El hombre se mata, una lucha de poder, por tener fama, por resaltar, por estar por encima de todo. Pero si tú entendieras que cuando tú aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no solo eres redimido, no solo eres perdonado, te haces hijo de Dios. Y con eso es suficiente. Si tú entendieras el valor que tiene el ser hijo de Dios, tú no necesitarías fama, no necesitarías poder, porque ya lo tienes, eres hijo de Dios. Si tú entendieras que eres hijo de Dios, no tienes que envidiar a tu hermano, porque él es tan hijo como tú y tiene los mismos derechos que tú tienes. Si tú entendieras que tú eres hijo de Dios, aleluya, no tiene el por qué pelearte con tu hermano. Eres hijo. Hoy yo soy pastor. Somos pastores. Ustedes son nuestros hijos. Y usamos esto para definir esa relación que debe haber entre nosotros. Definimos esto hablamos así para definir un rol. Pero ¿sabe qué? Tú y yo lo que somos es hijos del mismo Padre. Yo estoy desempeñando un rol. Al final, soy hermano tuyo. Dios nos ha dicho, voy a extender mi paternidad, mi corazón de padre, para que ustedes cuiden mis hijos. Pero no olvidando que ustedes son hijos y que ellos son sus hermanos. Pero esa posición de hijo se encuentra aquí. No en un pedazo de madera, sino en esa cruz donde Cristo murió. Ni siquiera te voy a decir que vamos a buscar ahora a Jerusalén donde pusieron ese pedazo de madera. O quizá la tengan guardada en algún sitio como muchas cosas la tienen. No, en la obra redentora que ocurrió ahí. Tú y yo
somos hijos. Y eso, para muchos, parece locura. Pero esta locura para nosotros es, dígalo conmigo, es. Por eso Pablo decía, porque no, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pastor, y cierro aquí la introducción y vamos al mensaje. Bueno, el mensaje lo voy a predicar esta noche para que tengan paz. A menos que ustedes me quieran que yo les predique el mensaje. Amén. Son como cuatro o 5 páginas. Pastor, ¿cómo yo me empodero del poder del sacrificio de la cruz de Cristo? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. De la única manera que accedemos a los beneficios de la cruz es arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio. Esta noche yo voy a describirle lo que pasó en la cruz. Pero ahora lo dejo con estas palabras. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí quiero hacer una aclaración. Me gusta mucho. Esto no se trata de usted estar en una iglesia. Hay gente que están dentro de la iglesia. A veces ocupa posiciones de liderazgo o de influencia dentro de la iglesia y tiene que arrepentirse. Voy a decir algo más fuerte. Hay gente que pasaron aquí y confesaron a Jesús, pero tienen que arrepentirse. Hay gente que dentro de la iglesia que no cree en el Evangelio. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Claro, si lo creyeran, lo vivieran.
Pero hay gente que están aquí porque, y digo aquí, y digo representando a la iglesia, y como estoy hablando de ustedes, pues tengo que decir aquí, pero tú que me estás oyendo también, hay gente que están dentro de la iglesia solo para pertenecer a un grupo. Y usted lo quiere probar. Hay gente que se mueve de un lugar a otro porque ahí no me buscaban, porque ahí no me visitaban, porque ahí no aban, no aban, no aban, no aba. Y no aba de padre, sino aba con una sola vez. ¿En qué creías? ¿En el evangelio o en el grupo religioso? O déjame ponerlo más elegante, más evangélico, o en la congregación. ¿En qué creías? Ah, no, yo me paro ahí porque ahí los diáconos se paran y no le dicen nada. Y puse eso por un ejemplo para decir otra cosa. Pero fulano hace. ¿En quién creíste? ¿En fulano o está creyendo en el evangelio? Yo me pinté los cabellos de rojo porque fulano se los pintó de amarillo y no le dijeron nada. ¿En quién creíste? Y yo estoy poniendo cosas que pueden ser triviales para no caer en otro. ¿Me están entendiendo? Entonces, accedemos a la cruz de Cristo, al sacrificio de Cristo. Cuando entendemos lo que Él hizo ahí por nosotros, nos arrepentimos, creemos en su evangelio y comenzamos a vivir para Él. A mí no me importa que todo se ponga el cabello del color marrón. Ese es su problema. Que las mujeres se pelen a caco y los hombres se pongan trenza. Me importa. Yo quiero vivir lo que dice Jesús, lo que dice la palabra de Dios. Ni quiero agradar al líder, ni quiero agradar al hermano quiero agradar a Jesús. Y como Pablo le dijo a los hermanos de Gálatas, a mí nadie me cause molestia. Yo tengo la marca de Cristo. Eso es lo que me importa. La marca de Cristo. Porque con Él estoy juntamente crucificado. Cuando tú entiendes el poder de la cruz, cuando entiendes lo que pasó en la cruz, entonces también sube a la cruz y juntamente con Cristo eres crucificado. Pero aquí estamos pendientes a boberías y a lo que dice fulano en las redes y a lo que hace fulano y lo que se hace en este sitio o en otro sitio. Estamos pendientes y no estamos pendientes a lo que dice la palabra de Dios. Nos estamos distrayendo. Todos pueden estar enojados conmigo, pero yo no voy a dejar que el enojo, que se eche el sol sobre mi enojo. Porque yo estoy esperando un día a Cristo. Y yo estoy a la expectativa de que puede ser en este momento que este micrófono caiga al suelo y el pastor desaparezca. Y no voy a permitir que el enojo
se arraigue en mi vida. Y cuando Cristo venga, yo no darme por enterado. ¿Sabe? Estar aquí le costó a Jesús su vida, su sangre. ¿Sabe por qué ustedes pueden estar ahí? Por lo que Él hizo en esa cruz. Y no es cuestión de lo que me permitan o no me permitan. Es cuestión de que el que murió en esa cruz dio su vida. Y yo tengo que agradarle a Él. Mi adoración es para Él. Y no me importa las condiciones, si se oye o no se oye. Yo le agrado, tengo que adorarle a Él. Yo vine a adorarle a Él porque estoy agradecido de Él. Él dio su vida por la mía. Murió en la cruz. Nada que yo tenga que dejar será problema para mí. ¿Sabe por qué? Pablo dice que él no tuvo en cuenta el ser a Dios, no escatimó eso, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Voluntariamente se quitó todo su traje, todo su título, toda su reputación, todo su nombre, y se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo. Y fue obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. La iglesia tiene que dejar de vivir por lo que el otro hace. Y no era el mensaje, yo le dije que ese era. Pero la iglesia tiene que dejar de vivir por lo que otro hace y por lo que me digan que hagan y que no haga. La iglesia tiene que comenzar a vivir por la palabra. La iglesia tiene que caminar para Cristo. La iglesia tiene que vestir para Cristo. La iglesia tiene que cantar para Cristo. La iglesia tiene que trabajar para Cristo. ¡Oh, aleluya! La iglesia tiene que hablar para Cristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él lo hizo todo. En esa cruz hay una palabra que Él dijo, uy, aleluya, que encierra todo lo que estoy diciendo. Dijo, Padre, consumado es. Todo está hecho, todo está terminado, ya lo hice todo. Lo menos que podemos nosotros hacer es vivir como hijo de Dios, es vivir para agradar a Cristo. Como dice Pablo, no hagan nada por contienda, sino que todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo para el Señor. Dejemos de vivir por lo que otros viven y por lo que otros dicen, y vivamos para Cristo. Y ojalá que podamos llegar al nivel que llegó el apóstol Pablo, que digo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cristo no buscó el reconocimiento, fue a la cruz. Y te doy un secreto, no sé por qué te estoy diciendo todo eso, pero no estaban ahí. En la humillación viene la exaltación. Pablo le dice a los hermanos de Filipenses en el capítulo 2, por eso, ¿qué él hizo? Dios lo exaltó
hasta lo sumo. Y le dio un nombre sobre todo nombre. Hijo, esa es la humillación que viene la exaltación. Pastor, pisotearon mi reputación. Tranquilo, sigo humillado delante de la presencia de Dios. Y cuando fuere tiempo, Él me ha de exaltar. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo.